La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Tome su Biblia. Y vaya conmigo a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. El último versículo. Estamos mirando la función correcta, pero también la función incorrecta de la congregación y el pastor frente a la humanidad, frente al mundo. Dice el versículo 18 del capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Sí o no? Venimos a la congregación a crecer en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra. Otra vez, ¿a qué venimos a la congregación? ¿A qué viene usted a la congregación? La verdad, hermano, es que hay muchos emocionados por allí. Hay muchos emocionados que porque, mire, quiero hablarle un poco de eso. En todo tiempo y en todo lugar hay personas viviendo un evangelio emocionalista. El evangelio de los sucesos, ¿sí? Entonces viene el profeta, entonces viene el evangelista, entonces se están ungiendo y siempre están saliendo cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas muy viejas, por cierto. Y entonces no falta la congregación que dice: próximo tal día, unción de la iglesia con vino y sal. Unción de la iglesia, dice otra, con leche y miel. Unción de la iglesia, una cantidad de cosas rebuscadas, hermano. ¿Y sabe cuál es la situación? Que la gente corre ante eso. La gente corre, hermano. La gente, las personas, los que no han entendido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, corren detrás de un acontecimiento, corren detrás de un suceso. Y a veces las congregaciones que se llaman metodistas, que usan métodos para atraer a la gente, se tuvieron que quedar en esos métodos porque si los cambian, entonces la gente se les va. Estoy hablando de personas que atraen a la gente, óigame, atraen a la gente con métodos humanos, con formas que a la gente le gusta allá afuera. Estoy hablando de rumbas cristianas, estoy hablando de luces, de humo, estoy hablando de métodos que atraen al ser humano, no al cristiano, no a la persona preparada. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Como no es esta la función que Dios le dio a la iglesia, no, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos las puertas abiertas para aquella persona que Dios ha tocado su corazón y ha cambiado su naturaleza. Esas son las personas que nosotros recibimos y empezamos a edificar, a instruir. Pero no nos interesa, al menos es lo que me dice la Biblia, no nos debería interesar atraer un poco de gente con una cantidad de necesidades, sin Dios en su corazón, sin haber sido nacidos de nuevo, a prometerles una cantidad de cosas, a ofrecerles una cantidad de cosas
y a tratar de amañarlos con una cantidad de métodos que el día que dejen de hacerse, la gente se va. La gente se aburre, porque son llamados a espectáculos, son llamados con métodos humanos, con métodos que, hermano, solamente los seres naturales se pegan de eso. Si la congregación, usted como iglesia y el ministro entendieran, hermano, que nosotros debemos ir por las personas que ya están preparadas por Dios para ser cambiadas en su naturaleza, para nacer de nuevo y empezar a llevarlas en un proceso de formación integral, pero al que nació de nuevo, al cristiano. No obligar a esa persona que llega a la iglesia porque tiene un enfermo, porque la mujer se le fue y está que no sabe qué hacer, no puede dormir. Esas personas, hermano, ellas vienen por una necesidad, pero si no han nacido de nuevo, ellos llegan, buscan el favor y vuelven y salen. Y a veces la iglesia, la congregación, se convierte en una atracción, se inventa métodos para atraer a esos no creyentes y se quedan siendo no creyentes y hay que seguirlos amañando con humo, con luces o con una cantidad de cosas extrañas, de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces nosotros a la congregación venimos a conocer, a crecer en el conocimiento de Dios, ¿sí o no? Y en el entendimiento a su palabra. Vamos a seguir avanzando con lo que sí y con lo que no debe de ofrecer una iglesia cristiana, con lo que sí. Malaquías capítulo 2, vaya conmigo a Malaquías. El capítulo número 2, vamos a leer versículo 14, 15 y 16. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. La iglesia debe de ofrecer a la humanidad el conocimiento del deseo de Dios por la permanencia del hogar, de la familia. La iglesia no se puede ver como frustrada, como impotente ante un diseño creciente en medio de la humanidad. Ese diseño creciente es que en el mundo los hogares se están separando, las parejas se están separando. Y a veces la iglesia no puede ofrecer una solución integral a esas parejas que no se entienden, que han tenido mucho problema, que necesitan una restauración. Y a veces la congregación en sí y el ministro como tal no tienen un recurso, no tienen la forma de restaurar esa pareja. Y entonces es más fácil decirles, pues sepárense. Si ya no pueden vivir, sepárense. Y divórciense. ¿Qué le vamos a hacer? Pues Dios sabrá por qué no los pudo tener para vivir juntos, para vivir. Y esos hijos, pues bueno, ahí miren, a ver, arréglese, repártaselos entre los dos. Como impotentes, hermano. Para eso Dios no estableció ni la congregación ni los ministros. Cuando desde la iglesia, desde el cristiano, le están dando consejo a esa persona que dice, por quejas que pueda tener, no, que mire, que vea, que es que ese tipo es así, esa mujer es así. Desde el cristiano, depende cómo haya sido formado en esa congregación, empieza a decirle, no, pues le toca dejarlo. ¿Qué? No, déjelo. Mire, yo porque nunca he tenido la costumbre de ventilar mis problemas con los hermanitos, solamente con el ministro, con el pastor,
Pero yo escuchaba a los hermanos que se iban y le decían al otro hermano, yo no sé qué hacer con mi mujer, ayúdeme a orar, hermano, ayúdeme a orar porque es que mi esposa, Dios mío, y ahí mismo, ¿y qué? ¿Por qué? ¿No quiere venir? No, ella no quiere venir, ella dice que eso es de locos. Uy, hermano, ¿y usted vive con una mujer que ofende hacia Dios? No, pues yo no sé qué hacer porque ella dice que todos los pastores son ladrones. Uy, hermano, no, deje esa mujer, eso es un demonio, hermano. Eso es un demonio. Y ya inmediatamente le iban aconsejando, déjela. Si ese es el diseño del cristiano de banca, ¿cuál será el concepto del ministro entonces? Sencillamente se desconoce que el principio de Dios, el propósito de Dios es la permanencia del hogar, la permanencia de la familia, la estabilidad, la restauración de la familia. Y si no está convencido, Mateo, capítulo 19. Mateo capítulo 19. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No han oído eso? 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese es el mandamiento, ese es el fundamento. Pero ¿a cuántas congregaciones la gente está yendo para escuchar? Hermano, si usted no ha podido con su mujer, no le brindan un proceso de restauración. No, sencillamente le ofrecen la salida más fácil, la salida humana, la salida del corazón endurecido. Pues déjela, hermano, es mejor que vivan en paz, no se hagan más daño. Déjela y mire a ver cuál era la suya. Cada pacho con su pacha. Sí, hermano, y eso, a paz nos llamó el Señor. Y a paz es dejar unos hijos sin padre, sin madre. A paz es empezar de nuevo después de un daño en una relación. En vez de restaurar la relación original, muchos ministros hoy están ofreciendo como salida el divorcio y el recasamiento. No, hermano, no. Le estoy mostrando que la congregación y los ministros no podemos ofrecer eso. No podemos ponerle en bandeja a una persona que llega la posibilidad de destruir algo que el diablo ha querido destruir. Porque no somos colaboradores del diablo, somos colaboradores de Dios. ¿Somos colaboradores de quién? Del Señor. Mire otro propósito bien claro de la congregación. Oiga, afianzar, restaurar, fortalecer los hogares, las familias. Hermano, no hay pareja. Por ahí un 90% de las parejas tienen motivos para abandonarse, tienen motivo para separarse. Y si lo que nosotros vamos a hacer como congregación y como ministerio es darle gusto a todo el que dice, no, pero yo estoy más aburrida, se han hecho daño, pero los dos. ¿Qué dice el Señor? Él vino a recuperar lo que se había perdido. Él vino a restaurar lo que el diablo había dañado. Para eso apareció el Hijo de Dios a tu vida, para deshacer las obras del diablo. Y ahora en la iglesia vamos a permitir que la obra del diablo permanezca y concluya su propósito. No tiene sentido. No. Si la iglesia y Cristo es una tipología del esposo y la esposa, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Otra vez. Si el esposo y la esposa son tipología de Cristo y la iglesia, decir, hermano, escúcheme, decir que se puede
que el esposo y la esposa se pueden separar por cualquier causa, como le preguntan ahí al Señor, y el Señor dice, no, eso no fue así, al principio no fue así. Decir que no hay problema que se separen el esposo y la esposa, es decir, que el Señor Jesús y la iglesia en cualquier momento se pueden separar. Que un cristiano puede dejar de ser cristiano en cualquier momento. Y que el Señor Jesús con cualquier cosita se enoja con la iglesia y la deja. Y se divorcia de ese cristiano o de esa cristiana. Cuando Él nos enseñó desde el antiguo pacto, hermano, desde el antiguo pacto el Señor nos enseñó. Mire, tuve que tratar duro a Jerusalén, la adúltera esa, la fornicaria esa, pero la lavé de su inmundicia y hoy la tengo otra vez conmigo. ¿Sí lo entiende o no? Hermano, y es tan fácil para que el cristiano le vaya diciendo al recién llegado, no, usted tiene que dejar a esa mujer, hermano. Usted tiene que dejar a ese hombre, hermano. No, eso divórciese. Eso Dios le tendrá otra por ahí. Dios le tendrá otro. No, usted no va a eso. No va a eso. Convénzase. Romanos 11:36, otro punto. Quiero avanzar. Es necesario. Romanos capítulo número 11. Versículo 36. La iglesia y los ministerios tenemos que enseñar esto, hermano. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas? Bueno, yo quiero decirle algo aquí. En otro tiempo la iglesia enseñaba que había más cosas del diablo que de Dios en esta tierra. Sí. Escúchelo, por favor. No sea que usted en la actualidad tenga alguna clase de imprecisión de estas. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia cristiana, yo tuve que botar más de la mitad de las cosas que tenía en la casa. Porque según los hermanitos que fueron a visitarme, la gran mayoría de lo que tenía en la casa era del diablo. Tenía un esquinero de mármol, me costó una cantidad de dinero. Entonces eso tenía una figura, tenía un elefante con la mesa del esquinero, estaba sentada sobre un elefante que tenía una cubierta en el lomo, y en esa cubierta había una estrella de 5 puntas. Eso es demoníaco, hermano, eso es del diablo. Y yo con mucho gusto tomé una porra de 11 libras y le di maceta a eso, hermano, hasta que la pulvericé. Tenía 2 panteras así en la sala. 2 panteras, eso me había costado un poco de plata, hermano. Uy, eso es del diablo, hermano. Todo lo que sea de negro, eso es del diablo. Y como las panteras eran negras, así. Y dale, hermano. No, eso fue un día entero machacando cosas. ¿Qué no era del diablo, hermano? Todo era del diablo. Y acabé con media casa. El dinero era del diablo. La plata era del diablo. Tenga cuidado, hermano Héctor, usted no se va a poner a ampliar. Si usted amplía, claro, Dios lo va a bendecir, y usted con tanta plata, a lo último no va a querer ir a la iglesia, a la congregación, sino que siempre va a querer estar trabajando y amasando dinero, y se pierde, hermano. El dinero es una cosa horrible, el dinero tiene una influencia satánica impresionante, entonces era del diablo también. Entonces dije, yo voy a estudiar, y me dijeron, no, hermano, no, tenga cuidado. Eso, las universidades, uy, eso está plagada de demonios, hermano. De allá la gente sale incrédula, todo era del diablo, hermano. Entonces, cuando la iglesia y el ministerio enseña eso, va en contra de este texto, porque de Él, y por Él, y para Él son, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Bueno, y le puedo seguir diciendo, lo que pasa es que si me alargo no me alcanza el tiempo. La música, hermano, la música, en el 90% de la música era del diablo.
los ritmos alegres eran del diablo. Es más, de nuestra misión se levantó alguien por allá en el Cauca y enseñó que todos esos tambores eran del diablo, que no se podían tener batería en la iglesia, que porque esos tamboriles habían sido hechos y fabricados para la creación de Satanás. Y que instrumentos como la flauta, como la zampoña, tampoco se podían tocar. Todo eso era del diablo. El pobre diablo no tiene nada. Pero entonces todo eso era del diablo y los instrumentos no se podían. Las guitarras eléctricas eran del diablo, según él. Yo recuerdo la conclusión a la que llegó Jorge, mi yerno. La conclusión de Jorge fue: nos va a tocar cantar coros con un triángulo, ¡ting!, cantando coros, sí, ¡ting!, porque el resto es del diablo. Pero es cierto, hermano, es cierto lo que le estoy diciendo. Se enseñaba que todo era del diablo, todo. No, que tal ritmo era del diablo, escúcheme, que el vallenato era del diablo. En ese tiempo que la música llanera, que eso era del diablo porque era consagrado a demonios, yo no sé de cuántas. Ahora sí que es cierto, la música con la que crecimos, bueno, sobre todo los que vivían en Bogotá, con la que crecieron aquellos que acompañaron el ministerio de nuestro apóstol Enrique Gómez hace 40 años, con la música de los hermanos Devia y toda esa guitarra, que no, que eso puro ritmo de música de cantina, que eso era del mismo diablo. Entonces todo era del diablo, hermano. Y entonces por allá en el valle a un pastor le gustaban los tangos, y entonces tangos cristianos, se consiguió una cantidad de tangos cristianos. Hermano, eso es del diablo, eso trae demonios, porque le hacían explicaciones. Para eso, hermano, que para el religioso, el que no se sabe se la inventa. ¿No ha notado eso? El religioso lo que no se sabe se lo inventa. Entonces dijeron que no, que un demonio llamado Carlos Gardel estaba metido en esa música de los tangos cristianos, que eso no se podía, que iglesia donde se tocara esa clase de música, esa música con alabanzas, allá estaba Satanás metido de primerito, sentado. Y a mí la Biblia me dice que todos los ritmos, escúcheme, y estoy hablando de ritmos, no de ruido. El rock pesado es ruido, y por cierto con unas connotaciones bien especiales. Todos los ritmos, le dejo claro que ninguno fue hecho ni santo ni puro. Música cristiana no existe, para que usted se dé cuenta. Todos los ritmos han sido usados para el romance, para la lujuria, para el despecho, para todo lo malo. Como nosotros los cristianos nacimos todos diseñados para lo malo. El Señor nos vació de lo malo y en este mismo estuche, en este mismo ritmo, puso un mensaje de salvación. Así es la música. Pero no, hermano, que eso no se podía tocar nada. Y mire la ignorancia, póngale cuidado la ignorancia de los que predicaban cosas que no sabían. Predicaban, hermano, contra todo. ¡Ay, el rock! El rock, eso sí es lo más satánico. Y entonces vino a la ciudad al pueblo donde yo nací como cristiano, Tuluá, vino una persona y habló de todos los ritmos, habló mal, y del rock habló pésimo, hermano. Y después le pide al hermano que iba a ministrar, le pide que toque un rock. Hermano, la ignorancia de estar hablando de lo que no conoce. Y ministró todo el tiempo con un rock. Y habló mal del rock. Y no sabía que era un rock. Él no sabía que lo que estaban tocando el grupo de alabanza era rock. Entonces la ignorancia es algo que ha hecho que las congregaciones y los ministerios enseñen cosas que ni conocen. Y las tilden de pecado, de satánicas, de demoníacas. Yo tengo un estudio donde hablo de las simbologías satánicas. Las simbologías satánicas son formas, figuras que en cualquier parte se pueden usar, pero que ellos las
las bordearon con una línea y ya, dijeron que eso era para adorar a determinado demonio, y la gente se asustó con eso. La gente se asustó con eso. La estrella de 5 puntas es una estrella, hermano. Que esa estrella es del diablo. El diablo no tiene nada. El diablo no creó ni un lucero, ni una estrella, ni la luna, ni el sol. No ha creado nada. Que los satanistas tomaron muchas figuras y esa estrella de 5 puntas y otras formas las rodearon con una línea y dijeron que con ellas iban a adorar a yo no sé quién, que eso era tipología del ser humano. Tomaron formas de animales y dijeron que eso representaba al diablo, y la gente se asusta con eso. Yo conocí, no una iglesia, sino toda una misión, hace muchos años, en los años 2004, 2005 y 2006, 3 años, donde toda una misión enseñaba que habían unos hombres, unos ministros de Dios, que eran satanistas, y les descubrían cosas en la escenografía, y decían, mire, por eso que hay allí, son del diablo. Y trataban de seguirle todo el tiempo, y a la hora que le veían encoger estos 2 dedos al ministro, y que hacía así, ahí está, esa es la prueba de que eso es satánico, esa señal es satánica. Y no se dedicaron sino a enseñar de eso, solo de eso. No edificaban la iglesia, no le enseñaban la obra del Señor Jesucristo, no le enseñaban la obra de santificación, de perfeccionamiento, no le enseñaban la obra de justificación, no les enseñaban nada. Solo hablar mal de esos ministros que hacían esto, que decían lo otro, y se dedicaron, hermano, a descubrir la música de para atrás, subliminales, como si no hubieran cosas más importantes, hermano, de qué hablar. Y la gente allá perdiendo tiempo, escuche, la gente allá perdiendo tiempo escuchando a un ministro hablar mal de otro y salir envenenados, hablar mal en la casa. Oiga, que ese fulano de tal, que ese predicador fulano, eso es del diablo. Y yo recuerdo, hermano, que todas esas iglesias que se encargaron de eso y que recibieron una cantidad de videos que empezaron a regar, haciéndole mala atmósfera a unos ministros que por sus hechos y por sus obras hasta el día de hoy, tengo que decir que son de Dios. Oiga, empezaron todas esas familias y todas esas congregaciones en la ruina, en la ruina, en la ruina. Porque es que Dios no diseñó la iglesia ni los ministros para que se pongan a perder tiempo en eso, hermano. Y para que le den gloria al diablo diciendo que es que esto es del diablo, que esto también, que para allá es del diablo, que para acá es del diablo, que no se puede esto. ¿Sabe una cosa? Hace algún tiempo, alguna de estas flores que usted ve ahí, las calificaban en las iglesias como del diablo. Sí. Por su forma, que porque tenían cachos. ¡Qué susto! Entonces, mire, hermano, que iglesias que se dediquen a lo correcto, a lo que dice la Biblia, pues pienso que difícil. Difícil porque pareciera ser que como que nosotros los ministros, por la falta de comunión con Dios, se nos acaba de qué predicar y empezamos a entretener la gente. O nos volvemos motivadores. Y hermano, ni una cosa ni otra. Usted no va a una congregación para que lo entretengan. Yo no conozco ninguna de esas congregaciones, no las conozco, no. Ni siquiera me meto a internet, por eso le digo. Ni siquiera, si yo le hablo de ellas es porque a mí el Señor me dice que existen. Congregaciones donde son 1:30 y 2 horas, hermano, brincando allá, un excelente grupo de alabanza con un excelente grupo de danza, subiendo el pie, bajándolo, coreografías, sí, como espectáculo excelente. Pero dentro del culto de los hijos de Dios, dentro del culto de la iglesia, puro entretenimiento, vacío de contenido espiritual. Nada que edifique la iglesia, nada que a la persona que llegó
lo lleve a conectarse con la presencia de Dios para que lo redarguya de pecado, de justicia y juicio. No, pasó una mañana chévere, como quien va por la mañana a un parque recreacional o va a ver una buena película y salen de la iglesia contentos en su alma. Chévere, chévere lo que vimos, chévere como estuvo el culto, chévere, pero de espíritu nada, pero de Dios vacíos. Porque tenemos que tener muy claro, hermano, ¿para qué fue diseñada la congregación y los ministerios? Se lo estoy diciendo aquí, se lo estoy mostrando por la palabra. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas. El pobre diablo no tiene nada. Que los satanistas se hayan inventado cosas, se hayan tomado de la creación figuras y formas para decir que eso representa a uno de los demonios que ellos adoran, ellos allá con eso. Nosotros no nos dejemos enredar. Nosotros adoramos al Señor Jesucristo, ¿sí o no? Y sabemos que toda la creación es de Él, por Él y para Él. Así que a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén, ¿sí o no? Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Las congregaciones y los ministerios deberían de estar dispuestos a manifestar, a redarguir y a corregir el pecado en la iglesia. Y hoy en día a la gente le da miedo hablar de pecado en la iglesia. Mire, he estado con ministros que dicen, a mí me lo han dicho, pastor, edite sus prédicas. Usted le tira muy duro a los pastores, usted le tira muy duro a la iglesia, a los cristianos, edítelas. ¿Quién se va a convertir así? A mí me dijeron, ¿quién le va a ir a su iglesia con esa clase de predicación que usted tiene? Y entonces lo que yo me doy cuenta es que la congregación y los ministerios tomaron miedo a decirle la verdad a los que se están congregando, por no irlos a incomodar, por no irlos a inquietar, porque no se vayan a sentir mal y digan, entonces me voy. Le digo una cosa, escúcheme, le digo una cosa. Cuando nosotros estamos hablándole a aquel que el Señor Jesucristo lo convirtió en una nueva criatura, no le dé miedo, no le dé miedo, que exponer el pecado en medio de nuevas criaturas, en medio de cristianos de verdad, es una bendición. ¿Sabe a quién le molesta? A aquel que viene a la iglesia pero que no ha sido convertido, aquel que no ha nacido de nuevo. A él sí le molesta, le talla, le fastidia y dice, yo no vuelvo por allá. Ese que se vaya. No, perdóneme, ese que se vaya. Porque el problema es que la iglesia se llene de un poco de no conversos, simpatizantes, que empiecen a poner condiciones. No, hay que decirle al pastor que no predique de esa manera, va a aburrir la gente. ¿Qué dice la Biblia? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 5. De hecho, el capítulo número 5 está hablando de un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Y mire lo que dice el versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, no con los fornicarios impíos, inconversos. Ellos como cosa natural son fornicarios, ladrones, de todo. Pero él dice, no les estoy diciendo que no se junten con sus compañeros de estudio, con sus compañeros de trabajo, que sean inconversos y que sean adúlteros, fornicarios. No, yo no estoy hablando de ese caso. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Escuche, la congregación y los ministerios tienen que enseñar esto. Pero ¿sabe qué encuentra uno en las iglesias? ¿Sabe qué encuentra uno?
La complacencia, la aceptación y la confraternidad de la iglesia con el fornicario, con el pecador. Sí, yo no entiendo, hermano. No entiendo. Grupos de jóvenes donde saben que hay 1, 2, 3 muchachos que lo único que hacen es esperar que vayan llegando las jovencitas nuevas para enredarlas, para conquistarlas y antes de que se conviertan de verdad al Señor, llevárselas a la cama, llevárselas en una relación, haciéndoles creer que ese es el evangelio. Y nadie dice nada. Y todo el mundo callado. Y le parece normal. Y lo aceptan. Hay algo que a mí me confronta muchísimo y se lo he dicho, pero no me molesta repetírselo. Qué alarmante es, mi hermano, mi hermana, qué alarmante es cuando a Dios no le inquieta un pecado en la iglesia. Cuando Dios no se molesta por sacar a la luz un pecado en la iglesia, qué alarmante es. ¿Sabe qué significa eso? Que desde el ministro en adelante a Dios le desagrada ese lugar. Se lo voy a repetir para que le quede claro. Cuando un pecado se asienta en una congregación y pasan los meses y pasan los años y eso ahí, y nadie manifiesta ese pecado, y pasan los tiempos y todo el mundo sabe que el hermano fulanito anda saliendo con la hermana sutanita, y la hermana sutanita es casadita con el hermano fulanito, pero él no se da cuenta, y todo el mundo lo lleva a la murmuración y no pasa nada, y pasaron 1 y pasaron 2 años, y parece ser que como que se dejaron, pero parece ser que como que volvieron. Ellos como que dejaron, pero como que volvieron, y pasaron 2 y pasaron 3 y pasaron 4 años, y eso ahí metido. ¿Sabe qué me dice a mí? Eso, que Dios está desagradado del ministro y de la congregación. Porque cuando Dios se agrada de una iglesia, saca a la luz el pecado, cuando éste empieza a funcionar en la iglesia. Dios se encarga a través del Espíritu Santo de manifestar el pecado, por eso es santo. ¿Lo está entendiendo o no? Entonces, la congregación y los ministros no están puestos para acallar el pecado de la congregación o tenerle miedo a manifestar el pecado en la congregación. No, señor, no. Y hoy en día hay muchos ministerios dejando que porque es el hijo de él, que porque es el hijo de una persona que diezma suficientemente, o porque es un familiar, o es la hermana preferida de la esposa del ministro, o es alguien del círculo cercano al pastor y a la pastora, guardan silencio, callan el pecado y lo dejan ahí. No, usted no se imagina cuántos casos he tratado yo de personas que me dicen, se descubrió un pecado y como el pecador era amigo de la hija del pastor, entonces la hija del pastor le dijo al pastor que todo era mentira, el pastor dejó eso así, ellos siguen pecando allá, él sigue ministrando en la alabanza, él sigue sirviendo en jóvenes y todo callado, todo el mundo callado. Y el pastor lo único que dice cuando alguien le pone la queja, ore hermano, ore, ore. Entonces sabe que cuando Dios se encuentra con un ministro que no le molesta el pecado, el Señor guarda silencio y se queda quieto. Y deja que en esa congregación se asiente y se arraigue el pecado. ¿Y cuándo la va a bendecir? Nunca. ¿Y el Espíritu de Dios se va a manifestar? No, déjeme decirle que no. Todo lo que parezca el Espíritu Santo es pura emoción. Porque nunca Dios diseñó la congregación y los ministerios para alcahuetear el pecado. No, no hermano. Porque si se enseña la verdad de la palabra, mire lo que pasa con la verdad de la palabra, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Mire lo que pasa. Si estamos enseñando la verdad de la palabra, la sola palabra, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, la sola palabra cumple este propósito. (3:16) segunda carta a Timoteo. ¿Estás ahí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
Significa que cuando se enseña la palabra de verdad, cuando la palabra no es amañada, cuando la palabra no está buscando respaldar un propósito del hombre, porque ese es otro problema. A veces se toma la palabra para respaldar un proyecto de hombre, y eso se ha visto mucho con los ministros de la prosperidad, que tomaban una palabra para respaldar su intención de sacarle plata a la gente. Entonces escogían los textos solo para respaldar el propósito que él traía, no para enseñar lo que estaba enseñando esa palabra, ese pasaje bíblico, no, sino para respaldar su intención. Entonces, cuando ya el ministro no toma esa palabra como lo que es, un arma de doble filo, para exponer a la luz lo que estaba escondido, sino que toma la Biblia para darle ánimo a usted, para darle motivación a usted, para enseñarle que todo está bien, que ya viene la bendición, que no se preocupe, no hablamos de pecado, porque para qué inquietar la gente, de pronto llega uno nuevo y hablamos de pecado y de pronto se va y entonces nos perdemos de salvar un alma. No, hermanos, yo desde que llegué a la iglesia cristiana, me daban una juguetera hablándome de toda la porquería que yo vivía y ahí me quedaba, hermano, eso se me retorcía hasta la tripa más chiquita, pero ahí me quedaba. Porque si el tipo ya nació de nuevo, él está de acuerdo con eso que está diciendo la palabra. Y solamente le está diciendo al Señor, Señor, yo quiero esa santidad, yo quiero salir de eso, yo quiero ser limpio de eso. El que dice, pero no hablan sino me largo, ese no ha nacido de nuevo. Repito, hermano, él tiene que estar por allá donde pertenece, en los griles, en las discotecas. Pero la palabra, cuando se predica como es, dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar a caminar en rectitud, para enseñar a apartarse del pecado, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Convencer de pecado a la persona. Lo inquieta, le dice eso está mal, no hagas eso. Eso es pecado, para redarguir, para corregir la mala conducta de esa persona, corregirla. No lo haga más, hágalo de esta manera, deje de hacerlo, para corregir, para instruir en la justicia de Dios. Entonces, hermano, tenga cuidado con una predicación amañada, a que no, todo está bien, no importa. Pues sí, estamos todos entre seres humanos, no nos acusemos, vamos adelante en el Señor, que Él hará la obra. Si usted ve un pecado, hermano, ore. ¿No ve que así en muchas congregaciones se enseñaba? El pastor, hermano, todo el mundo dándose cuenta que estaba saliendo con una hermana engañando a la esposa. Y lo primero que enseñaba él era eso. Hermano, aquí el que hable del siervo de Dios se está metiendo en problemas. Usted no le toque el manto al ungido del Señor. Eso, ore, hermano, ore. Dios no dice eso. Tampoco dice el Señor que murmure. No. La Biblia dice, óigame, la Biblia dice que no nos juntemos. Que si un hermano peca contra nosotros, lo llamemos a él. Y estando él y yo solos, yo le reprenda en el nombre del Señor. Que si no hace caso, me busque 2 o 3. Para que en boca de 2 o 3 esté toda palabra. Y lo vuelvo y lo reprendo y ya tengo testigos. Y si no se corrige, voy a la autoridad. No murmuro, pero lo enfrento y lo denuncio. ¿Qué pasó? Sí, hermano. Pero que no, que había que quedarse callado y que ahora el que se va en rebeldía y se va en maldición. Entonces había que quedarse ahí dejando que ese pecador lo ministrara a toda la iglesia, porque si me voy en maldición. ¿Y qué hago yo aquí? No, hermano, no. Ni la congregación ni los ministerios están para obligar a la iglesia a permanecer bajo un ministerio de pecado, bajo un ministerio rebelde. No es así. No es así. Entienda eso. Hoy se están levantando muchas personas, hermano, a hacer de la iglesia un negocio. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Están tratando de hacer de las congregaciones un negocio. Por ahí me llegan. Y le voy a advertir algo. Me llegan
cantidad de negocios. Pastor, para que me ayude con su congregación y usted pueda ganar el tanto por ciento de esto. ¿Sí? Entonces por ahí me llegó un ofrecimiento, una nueva pirámide de una, ¿cómo se llama? Claro, ¿cómo se llama? Movistar, ¿cómo se llama? ¿Esos son qué? Operadores, gracias. Por ahí hay un operador que está a punto de salir y que quieren convertirlo en una pirámide. Que a usted le venden algo y usted vende eso a nombre suyo, entonces le dan el 10%, y que todo lo que venda a él le dan el 10% a usted, y todos los que él lleve entonces le dan el 10%. Eso se llama pirámide. Y el que sabe lo que le agrada a Dios no se mete en esas cosas. ¿Y sabe qué? Muchos ministros y muchas congregaciones aceptaron el hecho de empezar a incursionar en negocios de estos. ¿Y sabe que nunca les fue bien? Siempre hubo quejas, siempre existieron gente que se sintió defraudada, gente que se sintió dañada en su buena fe, que tiene que decir que el ministro le quedó debiendo plata, que lo tumbaron, que esas personas que el ministro le recomendó, lo tumbaron, le hicieron un mal negocio. Hermano, las congregaciones no están para eso. Desconfíe de un ministro que empiece a guiarlo a usted por caminos de negocios, que vea que por aquí es, que camine, que invierta, que vaya, que si le toca prestar dinero, que si le toca vender la motocicleta, que si le toca vender el carro o la casa, que esto sí, que esto le va a dar. Tenga cuidado. Difícilmente puede ser una nueva criatura desde que tenga codicia, desde que le active a usted el deseo por el dinero fácil. Hay un problema allí. Para eso el Señor Jesucristo no estableció las congregaciones. No, para eso no fue. Ni los ministerios se establecieron para llevarlos por caminos de engaño, por caminos de codicia, por caminos de avaricia. No fue para eso. Entiéndalo. Y hay cosas, hermano, que la Biblia es tan clara cuando dice, mire, Romanos 16. Romanos capítulo número 16. Versículo 17. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ellos quieren es ganar dinero, ellos quieren es ganar dinero a costillas suyas. Ellos ven en ustedes, hermano, una clientela cautiva. Ellos se deleitan, ¿sabe qué? Ellos se lamben, ellos sueñan con poder engañar a un ministro, porque ese ministro tiene credibilidad en la congregación. Así sean 10, son 10, hermano, que ellos allá no pueden convencer, y que convenciendo a un ministro le va a quedar más fácil. Son 15, son 20, son 30, son 100, que al convencer a un ministro van a convencer ellos a través del ministro. Pero ellos están pensando es en platica, en su vientre, cuyo Dios, ¿qué? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, no, ustedes son una gran congregación y ustedes merecen lo mejor. Y Dios ha diseñado este negocio para ustedes, los hijos de Dios, y los van emocionando. Entonces dicen, amén, amén, aleluya, y aplauden. Ahí sí aplauden. Ahí sí aplauden, ahí sí se emocionan, aleluya. Hermano, y le hacen cuenta, ¿sabe qué? Y cuando esa persona a la que usted invitó tenga 10 personas más, usted va a tener un sueldo de 1 millón, no sé qué, y se van emocionando y se les va alborotando la codicia y después, hermanos, son los ayes. Una congregación no está para eso.
entiéndalo, no está para eso. Un ministro y una congregación están para edificar a los santos, a los que han nacido de nuevo. ¿Está entendiendo eso? A través de la palabra, a través del evangelio, no a través de darle entretención ni motivación. Hermano, el pastor no puede ser un motivador. El motivador se olvida de los principios de la Biblia y empieza a decir, hermano, yo profetizo sobre tu vida, yo profetizo sobre tu negocio, yo profetizo sobre tu familia. No, hermano, profetice cuando haya visto lo que dice la Biblia. Dese cuenta de las condiciones que pone el Señor para bendecir a su pueblo. Son derechos que usted no ganó, son derechos que Dios le dio gratis, pero que se tienen que conservar con la obediencia. Así de sencillo. Cuando le enseñan otra cosa, no lo crea. Aprenda estas cosas, hermano, y téngalas presentes. Porque usted prende el televisor y está escuchando una cantidad de enseñanzas. Usted prende la radio y está escuchando una cantidad de enseñanzas. A ver, júzguelas por la palabra. Y cuando escuche algo que se salga de los principios de la Biblia, no lo crea. No lo crea. Por eso, hermano, y a veces con razón, el mundo allá afuera ha hablado mal de la iglesia y comprueba con hechos y hasta los graban enseñando cosas tan absurdas que Dios no manda, que el Señor Jesucristo no mandó a enseñar, y los pasan, hermano, diciendo cosas tan raras, tan contrarias al propósito del Señor, que, hermano, uno le toca quedarse callado. Y yo oro y yo le digo al Señor, Señor, pues monte todo eso que no va de acuerdo con lo suyo. Hermano, nosotros tenemos que saber y tener claro, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene propósitos bien claros y no son de llenarle la barriga a nadie, no son de engañar a nadie, de soportar el pecado, de tapar el pecado, porque es el fulanito de tal. A mí me han dicho, hermano, lo que pasa es que no quiero hablar mal del pastor, pero él tiene problemas por ahí con una muchacha y pues yo me quedo ahí porque qué pecado del pastor, ya no tiene sino 7 y pues dejarlo solo pues tampoco. Bueno, si eso es lo que quiere y de ahí quiere aprender, pues ni modo. Cada uno, hermano, en la forma que aprende y conforme a los principios que aprende, así va seleccionando lo que le conviene y lo que no le conviene. Amén. Amén, iglesia. Usted no se deje engañar. La palabra es clara, la palabra es precisa. Vamos siempre a buscar en la congregación crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en el entendimiento de su palabra, para que cada día, hermano, estemos más seguros de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz y más aferrados a esa obra perfecta. Amén. Mañana seguimos hablando de esto, mañana les cuento algunas cositas. Oremos. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.